Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente Ve Opiniones. Estábamos viendo hace unos minutos el panel económico que tuvimos con nuestros buenos amigos economistas y el señor presidente del Banco Central de Reserva. Pero ya está con nosotros el comisionado Joao Coto, subdirector de la PNC. Bienvenido, comisionado. Gracias, es un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo poder tener este espacio con los televidentes. Un poco a la carrera, pero aquí estamos. Sobre todo nos interesa, comisionado, pues hacer el balance, estar periódicamente tomándole el pulso a la situación del país para que nuestros amigos y amigas que nos sintonizan tengan una idea certera de lo que está sucediendo con respecto al tema del combate a la criminalidad. Durante estos meses que sabemos que han sido intensos, comisionado, ¿cuál es el balance en el combate a la violencia y al crimen organizado? Bueno, mira, es bueno hablar sobre esto, en primer lugar, y es bueno tener todo el tiempo necesario. A veces, claro, un programa de televisión no lo permite, pero es un tema que hay que discutirlo bastante. ¿Por qué? Porque hay que responder o hay que dejar como claramente establecido un concepto, es decir, es un poco difícil explicar a la gente de que las cosas se están haciendo bien, pero los resultados ahorita no son los que quisiéramos. Eso parecería una contradicción, ¿no? Parecería una contradicción, exactamente, ¿no? Pero hay cosas que, aunque no profundizando con todos los elementos que quisiéramos hacerlo, pero que se pueden decir. Es decir, tienes que partir de cierta base, ¿no? En primer lugar es la firme decisión y la declaratoria del gobierno, y yo creería que incluso del Estado salvadoreño, de decir no es lo correcto negociar con grupos criminales, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué, ¿verdad? Pero también hay que tener la suficiente claridad para entender que no negociar con ellos, no aceptar condiciones que ellos ponen, tampoco nos puede hacer caer en una situación como de ingenuidad, de decir, pues entonces ellos se van a quedar muy tranquilitos, ya no quieren hablar con nosotros, no quieren negociar, entonces vámonos para la casa. Las cosas no son así, ¿verdad? Debemos entender que tiempos difíciles venían con eso, porque estos grupos criminales entonces ahora hacen lo que estamos viendo. Pero ¿por qué es una cuestión importante el hecho de no negociar, de no tener un proceso de tregua con ellos? No solo es un aspecto de tipo ético, que sí tiene un peso, pero aparte de ello es porque nosotros, cuando digo nosotros me refiero a todos los ciudadanos, debemos de preguntarnos qué quieren estos grupos, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué quieren con una negociación? ¿Qué quieren con una tregua? En primer lugar, lo que quieren es tener un espacio de tranquilidad para reorganizarse y tener más fuerza. Para que en caso de que esta negociación o tregua no funcione, poder enfrentar al Estado con más fuerza de la que tienen. Eso le iba a preguntar, porque cualquiera podría pensar que obviamente tenemos altos índices de muertes. Cualquiera podría pensar las pandillas están fortalecidas, pero obviamente de otra lectura sociológica podemos decir que no, porque lo que estamos viendo obviamente es una reacción ante las medidas que el gobierno está tomando, ¿no? Mira, correcto, es una reacción y estos grupos criminales deben de saber, y bueno, y si no lo saben es problema de ellos, pero lo que sí es una realidad es que el rechazo es exponencial de la población. Si en algún momento, si tú pudiste tomar una fotografía de fines del año pasado, el antepasado, o lo que sea, donde alguien albergaba la idea o creía que esta era una posibilidad y que las pandillas y estos grupos podían, que ya están ahí, podían cambiar y esto, el rechazo de la gente hacia ellos es exponencial. Es decir, con las medidas o las acciones que toman, incremento de homicidios, incremento de extorsiones, casos cada vez, el rechazo social
se va convirtiendo en una constante y en un fenómeno muy fuerte, ¿verdad? Y eso es algo que es ¿cómo decir? Es una cuota que tienen que pagar, ¿verdad? La están pagando en ese sentido. ¿Qué porcentaje, qué porcentaje, si puedes hablar en porcentajes, de los muertos que están ocurriendo son pandilleros que mueren en operativos o enfrentamientos con la autoridad? Mira, eso varía, depende del día, es a veces difícil sacar el promedio. La gente pregunta, bueno, ¿y por qué es tan difícil? Bueno, porque con el día a día uno se va encontrando con hechos criminales que en su inicio no parece tener ninguna relación con pandillas. Y cuando yo digo no parece tener relación, me refiero a la víctima, no al victimario, porque hay mediana claridad de que un hecho, por la forma en que se cometió, a veces hasta porque vieron quienes lo hicieron, la zona donde sucedió, uno logra tener ya una hipótesis bastante clara o bastante sólida, perdón, porque de que quienes cometieron el hecho son miembros de esta estructura. Pero ni la ropa, ni los tatuajes son... Sí, antes era más claro, pero ¿no? Yo en eso estaba hablando del victimario, ¿verdad? Del victimario. Ahora, si ya nos vamos a la víctima, que es lo que tú dices, claro, no solo por los tatuajes, ¿verdad? Ni solo por la ropa, sino porque a veces tú tienes ahí personas que han muerto, ¿verdad? Que ni siquiera están, por ejemplo, en una edad de ser miembros de pandilla, que tienen 55, 60 años y que tal vez no son directamente miembros. Algunos sí, después se descubre que lo es, pero algunos otros que no lo son, pero que de una u otra forma colaboraban, apoyaban a estas estructuras criminales. Yo ponía el ejemplo hace poco, bueno, he puesto varios ejemplos, pero ahorita me estaba acordando de un ejemplo de hace poco donde un día muere una señora de aproximadamente 60 años, ¿no? Obviamente tú ves a la señora, una persona común y corriente, ¿no? Y tú dices de entrada, no, ella no es miembro de pandilla. Y de hecho tal vez no lo sea, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la investigación, ¿verdad? Te das cuenta que esa era la persona que, de acuerdo con estos grupos criminales, distribuía droga en esa zona, ¿verdad? ¿Me entiendes? Entonces vas dilucidando. Hemos tenido días, te comento, por ejemplo, hoy, en el mes de julio, tuvimos días donde el 93% de los homicidios de las personas víctimas eran miembros de pandillas o estaban vinculadas a pandillas. Hemos tenido otros días donde solo el 20, 30%, por ejemplo. La tendencia casi siempre es a crecer con el transcurso de los días. O sea, tú cierras el día y sabes que un 30 o 40% de forma certera las víctimas son miembros de pandillas. Pero con el transcurso de los días, esa cifra exactamente va creciendo. ¿Qué es lo que han hecho ahora estos grupos en estos días por cierto, de agosto, en el cual hemos tenido un incremento notorio de hechos de este tipo? Que te encuentras, por ejemplo, con el fenómeno de que muchas de las personas que están muriendo son miembros de esta estructura retirados. Llama la atención algunas cosas, sí. ¿Como cuáles, por ejemplo? Que no se retiró el mes pasado, sino que tienen 6, 7, 8 años de haberse retirado. ¿Verdad? O te encuentras con un fenómeno como el que sucedió al interior del penal de Quesaltepeque, pero afuera, ¿verdad? Donde no en el mismo lugar, porque claro, en un penal ahí están todos dentro, pero no en el mismo lugar, pero sí en una misma zona, cuando tú vienes a ver miembros de la misma estructura criminal asesinados, porque no entregaron el dinero de la extorsión completo, porque creen que dieron información a la policía o a algún otra entidad del Estado, porque bajo la custodia de ellos habían armas y nosotros las encontramos, porque tuvimos un intercambio de disparos y ellos se preguntan cómo supo la policía que aquí estábamos, fue fulano, ¿me entiendes? Entonces empieza a dar un fenómeno. Me imagino que hay mucho nerviosismo, mucha psicosis. Claro, porque tú te pones bueno, mira, mañana va a salir publicada
una cifra de homicidios de lo que sucedió hoy, ¿verdad? Ok. Pero a veces el problema es que mediáticamente la gente se queda solo con la cifra. Solo con el dato general. El dato general. Por ejemplo, ahorita acabamos de tener un procedimiento aquí cerca, ¿verdad? Aquí por la colonia Satélite. En la Satélite, donde murieron 4 pandilleros que nos dispararon. Nosotros repelimos el ataque y murieron 4. Esos van a salir reflejados mañana. Si mal no recuerdo, hubieron otros 2 por la mañana en parecidas condiciones, pero entonces a veces nos encontramos en algunos días donde los intercambios de disparos con nosotros son varios y tenemos... Esa no es una condición, fíjate, esa no es una condición que estos grupos criminales busquen. Ojo, ellos saben perfectamente que en esos intercambios de disparos, hay gente que le dice combates y eso, pero mami, en esos intercambios de disparos, ¿verdad? Quienes salen con la peor parte, por lo general o siempre, son ellos, ¿verdad? Como en este caso que hemos visto hoy, por ejemplo. El domingo pasado, no este domingo, sino el anterior, tuvimos una situación similar donde tuvimos varios intercambios de disparos, lo mismo, ¿verdad? Es decir, no es una condición que para ellos es lo mejor. No debemos de creer la idea de que ahora, por el hecho de que hayan más intercambios de disparos, esto ha sido generado porque este grupo criminal lo busque. No, ellos no lo buscan porque saben que van a salir con la peor parte y que casi no hay intercambios de disparos donde no salga de ellos algún lesionado, algún muerto. Que es otra cosa, a la cifra de lesionados casi nadie le pone atención en esto, ¿verdad? Y hemos tenido muchísimos casos, más incluso creo que de pandilleros o miembros de estructuras criminales que mueren, que salen con un tipo de lesión, que a los que mueren. Entonces, este es un ámbito un poco complicado y delicado porque tú dices, bueno, pero si aquí ha habido días que hemos tenido 30, 35 homicidios, ¿y cómo es eso? Y es delicado. Es delicado, digo, porque nosotros como una institución del Estado no es que estemos deseando que eso suceda. Claro, tampoco vamos a permitir que en cumplimiento del servicio nuestros elementos sean atacados y que nosotros no hagamos nada. Pero eso no quiere decir tampoco que nosotros estamos como deseando que eso suceda. Pero esa es la realidad. Pero luego hay que ser responsables también con las cifras, ¿no? Sí, claro, así es. Lo que pasa es que tú tienes que tener claro, bueno, ustedes trabajan aquí en un canal de televisión, lo saben mucho mejor que yo, que no soy especialista en este tema, que a veces la gente se queda solo con el dato final, pero no con el análisis, ¿verdad? Por ejemplo, o con la portada. ¿Cuántas veces no has leído, este fin de semana hubieron tantos muertos? Hasta ahí. Pero nadie dice, estos murieron en intercambios de disparos, todos estos son pandilleros, todos estos murieron porque sus mismos compinches los mataron. Bueno, los 14 que mueren en el centro penal. Bueno, esos aparecen en la cifra. Sí, deberías pero tener otro tratamiento. Sí, pero a la hora de hacer el balance del mes, tú los vas a ver a esos 14 ahí. Y la cifra va a aparecer, la foto va a aparecer así, ¿verdad? O sea, habrá quien haga el análisis, pero no creas que el análisis cala tanto como la cifra. No, porque si tú dices, este mes terminó con un récord histórico, tantos homicidios, ¿verdad? Eso es lo que queda en el consciente colectivo. Y podemos pasarnos 1 o 2 horas analizando esos datos. Claro, y la gente... tú puedes decir, sí, pero mira, es que esto fue... Y hay gente que lo entiende, hay mucha gente que lo entiende y quiere analizarlo, quiere verlo, pero al final eso no cala tanto como el hecho de decir tantos muertos. Claro, a la base de esto también quiero decirte algo, que eso es parte del análisis. Ahora, los números no deben de ser tan fríos, no es que nuestra institución esté diciendo, sí, pero vaya, ok, tantos murieron, pero estos son delincuentes.
No, nosotros no es que hagamos esa categoría. De hecho, fíjate, nosotros en estos intercambios de disparos que tenemos, cuando estos miembros no mueren, nosotros tenemos también de esos intercambios detenidos, heridos que hemos auxiliado. Es decir, nosotros no es que estemos buscando eso. Lo que pasa es que no nos vamos a dejar matar, no, pero por supuesto, ¿verdad? Vamos a respetar la condición de ellos cuando por alguna razón no han muerto, ¿verdad? Y nosotros detenemos. Fíjate que ese es otro detalle. A veces se dice en este intercambio de disparos murieron tantos, vaya, ok, ¿verdad? Pero no dices que capturamos tantos vivos y que hubieron tantos heridos que los auxiliamos y los llevamos a los hospitales para que se curen y les damos custodia en los hospitales. Para luego darles todo el proceso. Exacto. Llevarlos todo para el proceso procesarlos judicial. Y les vamos a garantizar sus derechos. Una pregunta que se deriva de esto. ¿Cómo está la moral de la tropa? ¿Cómo está la moral de los elementos de la policía? Mira, cualquiera podría decir que por el hecho de que nosotros hemos tenido este año una situación delicada con respecto a la cantidad de compañeros que han fallecido, la moral de nuestra institución es baja, pero no es cierto. Eso no es cierto. Fíjate que la disposición de los policías al trabajo y a salir adelante es muy, muy fuerte, muy fuerte. Y te lo digo con convicción, porque una cosa es verlo desde afuera y otra cosa es estar adentro, ¿verdad? Tú no te encuentras con hechos como que la gente no quiera salir a trabajar, que no quiere ir a patrullar. No, estamos muy, muy, muy lejos de eso. Listo. Comisionado, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, quiero que me dé una opinión sobre lo que la Sala de lo Constitucional declaró hoy a estos grupos criminales como terroristas. ¿Alguna implicación que eso traiga? Me gustaría conocer su opinión cuando regresemos, ¿le parece? Una pausa y venimos con más. Estamos en Gente de Opiniones, hablando con el comisionado Howard Cotto. Buenas noches, seguimos conversando con el comisionado Howard Cotto, subdirector de la Policía Nacional Civil, y es que tenemos este tema que es de trascendencia nacional. Obviamente todos estamos interesados en la seguridad ciudadana. La Sala de lo Constitucional declaró hoy como grupos terroristas a las pandillas, y no solo a las pandillas. Ponga mucha atención a la nota, porque no solo a los miembros de pandillas, sino a quienes les ayudan y a quienes los defienden. Veamos la nota. Con esta sentencia se resuelven 4 demandas presentadas por los ciudadanos José Francisco García, Arturo Ramiro Méndez Azahar, María Silvia Guillén, Humberto Centeno, Irma Lourdes Palacios, Hugo Martínez e Irma Segunda Maya. Los magistrados señalaron que el artículo 1 de la LECAT define lo que debe entenderse por terrorismo, conforme al marco de valores y principios contemplados en la Constitución y el derecho internacional, según los cuales el terrorismo constituye el ejercicio organizado y sistemático de la violencia, que mediante afectaciones concretas de bienes jurídicos, individuales o colectivos, busca intimidar de forma general a la población, controlar territorios poblacionales, compeler a las autoridades gubernativas a negociar concesiones penitenciarias o de otra índole, afectar el sistema económico de una nación, el marco de la institucionalidad democrática y el sistema de derechos fundamentales contemplados en la Constitución. La Sala concluye que son grupos terroristas las pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS-13 y la Pandilla 18 o Mara 18, y cualquier otra pandilla u organización criminal que busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado, atemorizando, poniendo en grave riesgo o afectando sistemática e indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población o parte de ella. En consecuencia, sus jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas quedan comprendidos dentro del concepto de terroristas en sus diferentes grupos y formas de participación, independientemente de que tales grupos armados u organizaciones delictivas tengan fines políticos, criminales, económicos, ya sean estos por extorsiones, lavado de dinero, narcotráfico o de otra índole. Bueno, es muy amplia la declaración en cuanto a quienes está tipificando. ¿Qué implicaciones tiene esto, comisionado? Bueno, mira, yo creo que sobre esto, a partir de hoy, muchos especialistas empezarán a pronunciarse.
hay que recordar que estas son muy importantes para nosotros como institución y más bien como Estado salvadoreño. Debe ser un espaldarazo grande, ¿verdad? Claro. No solo desde la óptica policial, porque yo lo que sí quisiera es que los ojos no se vuelvan con esto absolutamente o solo hacia la policía, Claro. porque aquí hay algo, ¿verdad? Y es de que en un Estado de Derecho como el nuestro, una acusación penal contra un individuo, un grupo, por el delito que fuere, y en este caso, declarándolos terroristas, debe de ser probado, ¿verdad? Debe de establecer un régimen de prueba por el cual se demuestre, ¿verdad? Y tú puedes decir, bueno, sí, pero se conocen todos, hay unos que están tatuados, sí, luego hay otros que no lo están, para empezar. Hay unos que participan directamente en los territorios en hechos criminales, hay otros que no. Que solo ¿verdad? dan órdenes. Que solo dan órdenes, o hay otros que se encargan del manejo, y ahí lo establece, del manejo, por ejemplo, de los fondos, de los recursos de estos grupos criminales. Hay otros que son abogados mueven, y los defienden. ¿verdad? Hay otros que son abogados, los defienden. Hay otros que se pronuncian a favor de ellos, pero no toman un arma y van y Claro. matan. O sea, el régimen de prueba debe de establecerse a fin de realizar procesos investigativos que demuestren la participación de una persona o un grupo en una agrupación de este tipo, ¿verdad? Ahora, es interesante porque, por ejemplo, ya con esto y lo que pueda suceder en los próximos días, le estaremos dando un enfoque a estas estructuras criminales que van más allá del hecho que ellos cometen contra otra persona. Es decir, va más allá del hecho de cometer un homicidio contra alguien, de extorsionar a una persona, ¿verdad? De robarle, de hurtarle algo, de amenazarlo, etcétera, ¿me entiendes? Esos delitos que un individuo o un grupo de individuos cometen contra una víctima, ¿verdad? Sino que aquí, ¿verdad? Ya es una situación en la cual estas estructuras, como grupos criminales en sí, por pertenecer a estos grupos criminales, pueden ser y deben ser procesados, ¿verdad? Y ya son una amenaza para el Estado, ¿no? Exactamente. Ya aunque no me afecta a mí directamente, pero... Fíjate que eso es interesantísimo, porque el ministro, el director, muchas de las personas que eventualmente participamos en los medios de comunicación, etcétera, hemos hecho hincapié. Un punto de quiebre interesante para nosotros fue lo del sabotaje al transporte, Sí. donde nosotros decíamos, es que aquí no hay una afectación patrimonial o contra la integridad física de una persona en particular. No lo estoy lesionando, no lo estoy matando, no le estoy robando, no le estoy pidiendo dinero. Estoy atentando contra el país, ¿verdad? Contra la institucionalidad del Estado. Estoy atentando contra el bienestar común. La acción trasciende. ¿Verdad? Exactamente, contra el bienestar común. Que ese solo era un ejemplo, Claro. el sabotaje al transporte, pero como eso pueden haber muchos otros hechos, ¿verdad? Ahí se deja entrever, por ejemplo, la intimidación a las comunidades, ¿verdad? Habla incluso hasta de aspectos que tienen que ver con el ordenamiento electoral de nuestro país, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estos grupos han realizado acciones que en procesos electorales donde le dicen a la gente no salga a votar, ¿verdad? Si usted vota y lo encontramos con el dedo, le vamos a hacer esto o lo otro, ¿entiendes? O sea, tiene esa trascendencia y eso es lo que nosotros hemos querido dejar ver a raíz del sabotaje al transporte. Es decir, no están atacando a la individualidad, están atacando al colectivo, al pueblo. O los rumores de toque de queda, por ejemplo. Exactamente, todas esas acciones que tienden a crear temor y zozobra.
tuviste el lanzamiento de granadas por aquí, sobre todo a las unidades policiales, pero no solo, bueno, han llegado al grado de lanzar granadas ficticias o que no son verdaderas a unidades policiales, o lanzaron una aquí en un punto de microbuses aquí en el centro, lanzaron un artefacto de este tipo que ni explotó, no tenía la capacidad de explotar, solo era crear la zozobra para que la gente no se abocara a abordar las unidades. Entonces, es ese enfoque. Yo creo, en ese sentido, que vamos por buen camino. Claro, porque ahora, el escenario perfecto para ellos es el temor de la gente, ¿no? Sí, exactamente. Eso es importante. No hay que verlo únicamente desde el punto de vista policial, no se trata de una cuestión de en sus marcas, listo, fuera, agarrar a todo por terroristas. Va a tener más implicaciones, ¿verdad?, en la cuestión del procedimiento, ¿no? Exactamente, nosotros vamos a jugar un papel fundamental, ¿verdad?, pero en conjunto con la Fiscalía, ¿verdad?, porque hay que realizar los procesos legales correspondientes. Hay ley que aplicar en ese sentido. Y con esto quiero cerrar. ¿Cómo está la cooperación institucional? Fiscalía, juzgados, policía. Muy buena, muy buena. Yo creo que está en un momento bueno, ¿verdad? De hecho, yo creo que un ejemplo claro de eso fue cómo prosperó, qué interesante fue la forma en que prosperó el caso de una acusación, detención y acusación penal contra 307 individuos de un grupo criminal acusados de actos de terrorismo. Que fueron los detenidos por el boicot al transporte. Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Se decretó detención para todos, ¿verdad? Claro, así es. Por eso digo que ha sido un buen ejemplo de la coordinación entre la policía fue formulando los casos, ¿verdad?, construyendo los casos, la Fiscalía elaboró un buen requerimiento y el órgano judicial dijo, correcto, están en lo correcto, estos tipos tienen que ser procesados por actos de terrorismo. Entonces ha sido un buen ejemplo. Nosotros incluso, ¿verdad?, ya en conjunto con la Fiscalía estamos evaluando el mejor mecanismo para que esta ola de homicidios generada en el marco de crear ese temor y ese terror permita también acusarlos por este tipo de hechos. Comisionado, el tiempo realmente, cuando hay buena conversación, se nos va como agua entre las manos. Sí. Esperamos que el trabajo continúe de esa manera, es decir, esa coordinación es vital, sabemos como periodistas que es fundamental para que esto avance como debe ir. Muchas gracias realmente por acompañarnos. Espacio breve, pero muchas interesante. Gracias a ustedes también. Y a ustedes, amigos y amigas, les invito a que se queden con la programación de Gente Ve porque hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.